muy bien, gracias Lucía, que se acordó. Martín Muñoz, que también me está acompañando, y seguramente cuando se sume María me va a poder también hacer algún aporte en relación al proyecto en sí. Les comento, este proyecto, vamos a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver bien ahí? ¿La pantalla compartida? Sí, sí, perfecto. Bien. No sé si no está como presentación, pero bueno. El proyecto de ley integral trans es un trabajo en conjunto con organizaciones de la Federación, con ATA, fundamentalmente, que es una de las organizaciones de base de la Federación, y se presenta en el 2012. En el 2012 se cierra ese proyecto. A ver, espérenme un segundito. Perdonen, pero había ruido en el ambiente, entonces fui a cerrar una puerta. Les comento, se presenta en un trabajo en conjunto en el año 2012, entendiendo que con la aprobación de la ley de identidad de género, todavía quedaban algunas cosas más en el ámbito de los derechos y del acceso a derechos de la población trans, que debería haber una política pública efectiva para trabajar en la construcción de llegar a la igualdad. Ustedes saben que el colectivo, yo no voy a andar explicando las vulneraciones que sufre el colectivo trans, sería muy caradura, porque la mayoría de las compañeras que están acá lo tienen súper claro, saben, les atraviesan el cuerpo, así que yo de eso no voy a hablar porque lo saben. Hace 17 años que trabajo y que soy abogada de las organizaciones y soy una militante y una activista del tema, entonces creo que no hace falta eso, sino hace falta pensar qué políticas públicas trabajamos entre todos para revertir esa vulneración de derechos, para llegar a un piso de igualdad que todavía no tenemos y al que no llegamos. Entonces, acá presento uno de los últimos proyectos, el presentado el año pasado, en el 2022, en el Senado de la Nación. Hoy, en el 2023, hay otro presentado, el mismo proyecto, también presentado por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados. Ustedes saben que en el Congreso de la Nación tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se presentó este proyecto, con Carlos Linares, acá creo que en el Zoom estaba Daniel Andrade, es un senador de la provincia de Chubut, un aliado estratégico, la verdad, en el trabajo que hacemos en el Parlamento, y ha conseguido que ese proyecto tenga muchas firmas, la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todes en el Senado de la Nación. También está presentado este año por una diputada de Santa Fe, por Mónica Fein. Está presentado el proyecto en la Cámara, está representado en realidad el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto desde el 2012 a la fecha se representa cada 2 años, y se trata de hacer incidencia parlamentaria, pero la verdad que ustedes saben que se ha avanzado, que en distintas, entendemos que la han dividido a la legislación, a este proyecto de ley integral trans, en distintos apartados, y se ha avanzado de a poco, en recortes. No es la estrategia que deseamos, la verdad que lo que queremos es que se apruebe en conjunto este proyecto de ley, pero por ahora entendemos que se trabajó de esa manera, muy a nuestro pesar. El objetivo del proyecto es asegurar el ejercicio pleno en condiciones de igualdad de derechos de la población trans en Argentina. Es asegurando la integración social, nivel cultural, económico, en el ámbito de la salud, en la educación, en todos los ámbitos de la vida, de la ciudadanía, una ciudadanía plena de las personas trans en Argentina. También en el acceso a la justicia. Se trabaja el proyecto está trabajado en ese sentido, como una batería de políticas públicas en distintos ámbitos, en todos los
distintos ámbitos en los que nos desarrollamos como personas en la sociedad. Tiene específicamente trabajado una política antidiscriminatoria, se establece, entre otras medidas, eliminar la discriminación con la derogación de leyes, decretos, disposiciones y prácticas usuales que puedan resultar discriminatorias. Hoy todavía, independientemente de tener una ley de identidad de género hace más de 10 años, que tenemos ley de identidad de género, 2012 fue la ley de identidad de género, este año se cumplen 11 años de la sanción de la ley, todavía tenemos en lo cotidiano un montón de barreras que tenemos que estar sorteando y necesitamos una política antidiscriminatoria integral en ese sentido. Todavía, hasta recién estuvimos trabajando con distintos dictámenes en el Ministerio Público Fiscal, con dichos y con manifestaciones absolutamente discriminatorias en relación al colectivo trans. Reitero, yo por ahí soy hincha y puedo ser muy repetitiva, pero la verdad es que es increíble que a 11 años de la legislación todavía estemos necesitando reforzar una política antidiscriminatoria. Y que la ley habla hasta del trato digno, y todavía seguimos pensando, y todavía el derecho más se vulnera, el derecho al respeto al trato digno de las personas trans. Campañas de concientización, porque si todavía a 12 años o a 11 años no hemos tenido una igualdad real y un avance, es porque falta inversión en política pública para que se trabaje fuertemente contra la discriminación, y estas campañas de sensibilidad y de sensibilización en la sociedad respecto de las personas trans, fomentar el trato respetuoso, la igualdad de derechos, el respeto, la dignidad, trabajar fuertemente en derribar esos estereotipos y prejuicios y las prácticas que afectan en lo cotidiano nuestros derechos. La protección contra la violencia, la explotación y la trata. El proyecto habla de un capítulo específico que brinda información y asistencia, pero también hablábamos de este acceso a la justicia de la población también, achicar esa brecha, tender ese puente para que podamos tener un verdadero acceso a la justicia a la hora de denunciar, de llegar con una perspectiva de género y de diversidad que muchas veces no se da cuando denunciamos abusos, cuando denunciamos violencia, por eso hablamos de un programa específico de asistencia a las víctimas, que eso en lo cotidiano hoy no se da. La verdad es que querés denunciar y no sabes a dónde denunciar, y si vas a una comisaría sos doblemente vulnerada. Entonces se necesita una política integral en ese sentido. Este proyecto propone y da respuesta, no sé si da respuesta, pero sino que da una alternativa, una solución para tener un abordaje integral con perspectiva. Flavia, ¿te puedo ir aportando algunas cosas? Sí, por supuesto, ¿sí? Perdón, Martín, bueno, sí. No, está bien, pero yo para ver... Para complementar, claro. Para no interrumpir, pero a la vez también para después no volver. Justamente cuando vos comentabas sobre la discriminación y las campañas y estas cosas, hoy justamente estuvimos con Flavia viendo un caso, ¿no? que nos van a correr traslado de la Fiscalía, de un influencer libertario, muy conocido, con miles y hasta millones en YouTube de seguidores y seguidoras, que hizo una manifestación a una persona que en diciembre estaba transicionando, y el Día de la Visibilidad Lésbica, de la visibilidad trans, ahora publica una imagen diciendo: soy mujer, ni siquiera era una mujer muy activa en las redes sociales, lo publicó como una cosa, el Día de la Visibilidad, o sea, ni más ni menos. Esta persona toma la foto y publica si yo a este viejo raro no lo trato como mujer, voy a tener consecuencias legales. Millones de retweets, de odiosos, de mucho odio. ¿Y a qué viene todo esto? Que a veces se da un debate de la libertad de expresión, y esto lo comento porque
porque es como que siempre se corre en desventaja, está todo el tiempo corriéndose en desventaja, ¿no? Y, a veces está el debate de la libertad de expresión. Y desde hace tiempo se viene hablando de que a veces se toma como el derecho a la no discriminación contra la libertad de expresión. Y ahora se está viendo, y ahora lo vemos en carne viva con esta persona, que en realidad no es el derecho contra la discriminación y el derecho a la no discriminación contra la libertad de expresión, sino dos derechos a la libertad de expresión. Hubo una persona que tiene millones de seguidores y tiene voz en todos los medios posibles, y una persona que el primer post, el día de la visibilidad, decide exteriorizarse y de repente toda la sociedad la disciplina. Acá no es ya el derecho a la no discriminación, es el derecho a la libertad de expresión de una persona que jamás en su vida va a volver a postear nada, seguramente, contra el derecho a la expresión de otra persona que tiene la posibilidad de expresarse todos los días con múltiples replicaciones en las redes. Entonces, bueno, nada, esta reflexión, ¿no? Pero para un poco también para dar herramientas para el debate, porque no es solo explicar la ley y lo que dice, sino empoderar a que haya herramientas para el debate, que esto me parece que es un poco también el sentido de este encuentro, ¿no? Sí, Flavia, solo eso, no sé si era pertinente o no, pero me parecía justo hoy que... No, sí, sin duda, y esto es lo que también queríamos transmitir, que haga rico el debate y el encuentro, el poner ejemplos de situaciones en cada situación y en cada ámbito donde hablemos de vulneración de derechos. Entonces, se nos hace más palpable el ejercicio del derecho cuando contamos estos ejemplos y estas situaciones como la que se dio hoy con este influencer. Para avanzar también, y después hablamos, cuando dejo de compartir pantalla, y hablamos entre todos de las dudas en relación al proyecto, o si no quedó claro algo, para que lo sigamos trabajando y hablando. Avanzo con este capítulo que también trae el proyecto de ley integral trans. Ustedes saben que cuando hacemos los cambios registrales ante los registros civiles, nos dan una nueva partida de nacimiento, y con esa nueva partida de nacimiento hacemos el DNI y el pasaporte. Ahora bien, eso dice la ley de identidad de género. DNI, la partida de nacimiento del DNI, y se saca una comunicación del registro civil a la Cámara Electoral para que se modifique el padrón. Punto. Pero vos no solamente naciste y vas a ir a votar, tenés una vida civil donde tenés la SUBE, tenés la tarjeta del banco, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, si pudiste comprar un auto o una casa, tener un título de propiedad, si heredaste, no sé, tenés el título del secundario, de la primaria, un montón de documentos que están con tu nombre cuando no hiciste el cambio registral. Entonces, con tu nombre originario. Entonces, lo que queríamos en esta legislación era también traer, por eso hablamos de que muchas cuestiones que hablan de la ley integral trans no tienen realmente un impacto presupuestario como para que no se trabaje y no se avance en esa legislación. Para que una persona trans, cuando haga el cambio registral, no tenga una doble vida civil, cuando abra su billetera, que tenga solamente el DNI con su nombre autopercibido y lo demás con todo lo que implica la burocracia de todos esos trámites. La ley propone que cuando una persona vaya a hacer el cambio de identidad de género al registro civil, vaya a hacer el cambio registral, indique a qué lugares quiere que se oficie, que se le mande una comunicación para que también se actualicen los datos en ese banco, en ese colegio, en ese lugar donde hizo el secundario, en ese lugar donde tuvo un título, para que se actualice en el banco, en todos lados, y que sea sin costo. La licencia de conducir, hoy acá hay un montón de debates en relación a las licencias de conducir, por ejemplo, que cuando haces el cambio registral tenés que dar de vuelta el examen y de vuelta pagar todo lo que haya que pagar para obtenerla.
Entonces, la ley integral trans tiene un apartado específico en relación a actualizar y hacer más ágil la modificación de los cambios registrales. No sé si acá hay personas de otros países, en Bolivia es así la legislación, hace el cambio registral y se comunica automáticamente a todos los registros, no me acuerdo qué número de registros, para que se actualicen específicamente los datos. Hoy acá, y nos ha pasado hasta el día de hoy, que todavía hay, metés la tarjeta de débito con los potencial trabajo en un cajero automático de la red Link y aparece el scratch de tu nombre anterior en ese cajero. Eso nos ha pasado un montón y se necesita, el proyecto de ley habla de agilizar eso justamente, todos los datos registrales en todos los registros públicos y privados donde la persona quiera actualizar sus datos. También hablamos de los trámites de las personas trans residentes en el exterior, que puedan facilitar los mecanismos para facilitar esos cambios registrales. Acá se puede hacer, se hace también a través de los consulados, pero todavía siempre terminamos asistiendo porque no termina siendo prolijo el protocolo y la intervención en ese sentido. Entonces, por eso la ley establece un mecanismo para facilitar ese procedimiento para las personas migrantes. Y ahí en ese sentido, perdón, la idea es como que la Cancillería mantenga un listado de quiénes son los países que no tienen sus respectivos trámites de cambios registrales, y en ese caso, como bien lo manifestó Cristina Kirchner cuando hizo la reglamentación, si en sus países de orígenes no respetan la identidad de género, eso no es una excusa para que el Estado argentino no la reconozca, y en el caso de que así sea, que se pueda hacer, porque la Cancillería ya va a tener un listado de los países que favorecen o no. Entonces, que sea más rápido esa parte. Bien. Bien, avanzo, Martín. Inclusión educativa. En este sentido, ustedes saben que tenemos un gran déficit. Perdón, Flavia, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Tienen, por ejemplo, en el punto anterior, que serían las embajadas, porque hay varias experiencias que tenemos. De lo que me estás refiriendo es, por ejemplo, si ponemos a Italia, que no tiene ley de identidad de género, todos los trámites se hacen en el consulado o en la embajada. ¿Influye en algo la ley del país donde se está haciendo el trámite? ¿O simplemente por ser consulado y embajada es ley argentina y se tiene que cumplir? Porque hasta ahora lo que hacíamos tanto en España como acá en Alemania o en Italia y en Francia, sobre todo Cuauca, era ir a hacer el trabajo fino en los consulados para poder hacer ese trámite. Sobre todo porque la mayor cantidad de argentinas están en estos países que te estoy diciendo. Esa fue la experiencia. Pero hay otros países, por ejemplo, como Colombia, en la cual el consulado argentino en Colombia no hace el trámite directamente. A eso es que se entiende lo que estoy diciendo, o sea, influye el país donde está el consulado argentino y la ley que hay en ese país, o no tendría que ser eso. ¿No? ¿Es decir que querés contestar, Martín? En la ley están las dos cosas. Facilitar, o sea, si son ciudadanas y ciudadanos argentinos, el país lo tiene que facilitar. Hay un artículo, ahora lo voy a buscar bien, porque son dos cosas diferentes. Para ciudadanos y ciudadanas argentinas que están en el exterior y se acercan a una oficina administrativa, que no deja de ser una oficina administrativa argentina, en otro país. Y eso es una situación en donde está plenamente garantizado el cambio registral. Y entonces ahí hay un artículo, ahora lo voy a localizar para agilizar eso. Y después está las personas ciudadanas de otros países para que puedan hacerse el cambio registral en lo que serían las oficinas de esos países, pero que están acá en Argentina. Y como Argentina, de alguna manera, les garantiza ese derecho, aunque sean ciudadanas de otros países. No sé específicamente, Belén,
a cuáles de las dos circunstancias te referías y cuáles son los problemas A que la vos... primera, personas argentinas que ¿Cuáles necesitan son? pedir su partida de nacimiento al consulado para poder iniciar el trámite, porque están viviendo en el extranjero y no pueden volver a Argentina para hacer el trámite físicamente, ¿se entiende? Entonces Sí. tienen que hacer, hay muchas chicas que son de la vieja camada, que se fueron en los años 80, no volvieron nunca más, y los trámites los tenían que hacer en los consulados o las embajadas, ejemplo de Italia. Entonces, Ok. toda la primera etapa de las confusiones y los pedidos se fue haciendo como un trabajo fino adentro de los consulados para poder conseguir que algunas ya tengamos los documentos. Ok, y En actualmente eso me hay... refería. Ok, y actualmente hay dificultades para hacer eso. En Latinoamérica, más que en Europa. Ahora, ahora mientras yo localizo el texto del artículo, si querés seguir, y ahora se los leo a ver si les parece que ese artículo refleja esa situación. Dale, hacemos así. Vale, Son gracias. las dos situaciones, son para personas que están fuera del país o para personas migrantes que están en Argentina. Y ahora te pasamos el artículo, pero tiene en las embajadas y en los consulados, la ley que rige en esa embajada y en ese consulado es la ley del país, del consulado, así que tiene que regir la ley argentina en esos espacios. Pero ahora vamos a buscar el artículo para ver la solución, esto es un resumen de toda la legislación, el artículo específico que propone esta respuesta, ¿no? Este abordaje. Ahí lo busca Martín y lo pasamos. Voy avanzando, así no optimizamos tiempo, chiques, ahí estamos. Inclusión educativa. Como les decía, hay mucha población trans que no ha terminado sus estudios debido a un montón de situaciones de violencia institucional, hay una gran deserción escolar, entonces este artículo propone, este capítulo propone trabajar específicamente en la inclusión educativa, para trabajar en el marco de un sistema general de educación, obliga a que los métodos y currículas y recursos educativos se dediquen y se dirijan a aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad y de las identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de los estudiantes, de los familiares, de los docentes. También nos ha pasado muchas veces de muchísima discriminación de docentes que transicionan frente al aula y abordajes terribles que se dan por falta de desconocimiento de una política y un protocolo trabajado en una inclusión educativa real. Por eso este capítulo es específico para trabajar todo en relación al desarrollo pedagógico, económico y social en relación a la educación, a todo lo que se pueda trabajar dentro de la sociedad, de la comunidad educativa, en todos los ámbitos. La verdad, pues nosotros estábamos pensando en qué ámbitos, en todos los niveles del sistema educativo. En relación a la salud, por lo menos que nos pasa en Argentina, es tremendo que tenemos 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy difícil hoy encontrar profesionales especializados. Todavía creo que contamos con las dos manos y nos sobran dedos para contar la cantidad de especialistas a quienes debemos recurrir cuando tenemos que acceder al sistema integral de salud. En relación a todavía hay situaciones de discriminación y de un trato no respetuoso hacia la diversidad. Todavía hay que hacer una atención en relación a profesionales y sensibilizarles en esta materia. Hay un capítulo específico que habla también de un artículo específico donde se prohíben las terapias de aversión, que son esas terapias entre comillas lo digo, de la cura de nuestra homosexualidad, o la cura de la homosexualidad se llama muchas veces, se le dice de esa manera, y esas terapias de aversión están específicamente prohibidas nuevamente en este proyecto de ley.
Se prohíbe condicionar el acceso a cualquier tratamiento diagnóstico psiquiátrico, psicológico, médico o cualquier otro requisito que no sea el consentimiento informado y los estudios médicos específicos comunes a cualquier práctica médica, porque todavía cada vez que queremos avanzar en relación al acceso a la salud integral, nos piden consentimientos que escapan y que tal vez en nuestra interpretación pueden llegar a patologizar las identidades trans. Y, por supuesto, la capacitación de profesionales. Acá nosotros apostamos a crear distintos centros de salud especializados para trabajar en cada jurisdicción, para federalizar el acceso a la salud de las personas trans y que no tengan que viajar 5 o 6 horas o por distintos lugares del país para recorriendo el país para acceder a la hormonización o a una cirugía en condiciones adecuadas. Todavía no les voy a, creo que reitero información que ustedes saben, las listas en los hospitales públicos son altísimas, son de muchísima demora, algunas de años, y por otro lado también las obras sociales y prepagas están siendo muy esquivas, y todavía seguimos estando con muchísima demanda y muchísimos reclamos cada vez que queremos acceder a un sistema en condiciones de salud adecuado. Por eso establecimos este capítulo para que la política pública del Estado se destine a descentralizar y a trabajar fuertemente en distintos centros de salud integral de personas trans en cada provincia, en cada jurisdicción de este país. Martín, ¿encontraste el artículo? Sí, ahí está, lo colgué en el chat, es el artículo 22. ¿Lo ven? Que dice residentes en el extranjero. Para el caso de las personas trans residentes en el exterior, que realicen los cambios registrales en las delegaciones consulares correspondientes, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas debe enviar los instructivos y formularios que sean necesarios y establezca la reglamentación. Lo que combinado con la obligación de tener el cambio registral en 15 días da como el panorama. Esto es que dispongan de herramientas. Listo. Tengo ahora en este punto de salud una pregunta. ¿Está planteado el tema del silicón? Porque el tema de salud no solamente son las hormonas, sino que hay una población que es la mayor de 40 años que tenemos el problema de que estamos todas intoxicadas con silicón. Y el problema de que no tenemos médicos capacitados para la extracción. Hasta ahora las únicas extracciones que se están haciendo son de forma privada. Entonces, hay unos modelos en otros países en los cuales se arma como un equipo, como lo que se arman en los equipos en los hospitales que se habla sobre la transexualidad. Bueno, se arman unos equipos que se especializan en la remoción de silicón. Si hablamos del RENAPER, que somos las mayores de 40, somos unas 1.710 personas, eso es un número como para pensar cuántas operaciones hay que hacer al mes para de acá a 2 años nos hayan quitado de silicona la mayoría. Creo que no sé si está pensado esto desde el punto específico de la remoción de silicón para las mayores de 40. Más allá de las campañas para no colocarse. Eso es pensando en las jóvenes. El problema siempre está en las que ya tenemos el silicón. Y como en el tema de salud, si está pensado desde esa forma. O cómo se podría agregar si no lo está. Está pensado desde esa forma, porque está pensado de una manera muy integral, y reitero, la palabra integral atraviesa todo este proyecto de ley, desde todas las edades y de toda la población trans, de todas las franjas etarias. Está pensado en materia de salud también con una mirada integral, porque entendemos lo que sucede y porque lo combatimos a diario también dentro de la Defensoría LGBT y cada vez que recibimos distintos reclamos. Sabemos que hay muy pocos profesionales, hasta te diría que ahí sí me alcanza una sola mano, en relación a quienes realizan las cirugías de extracción de las siliconas.
Hoy, actualmente, está uno de los profesionales más conocidos que trabajaba a través de una obra social, fue desvinculado, así que hay un montón de personas que quedaron fuera de llegar al alcance de ese profesional que hacía las cirugías de extracción de siliconas, las intervenciones. Está pensado en ese sentido, en relación también al abordaje y la capacitación, para que no haya un solo médico o dos o tres nada más, sino que también se trabaje, por eso hablamos de estos centros especializados en identidad, capaz que es parecido a lo que vos decías de estos equipos de desarrollo interdisciplinario y de formación específica en la extracción de la silicona. Hablamos de centros especializados en cada provincia, para que se trabaje específicamente en la formación de médicos o de médicas y de médiques que puedan hacer este tipo de cirugías y de tratamientos. Es una realidad, así como hay pocos especialistas en la feminización facial o pocos especialistas en las cirugías de vaginoplastía o de faloplastía, también hay muy pocos especialistas en quitar, en hacer las cirugías de extracción de silicona líquida, y es un déficit que entendemos, que lo conocemos, porque los reclamos nos llegan en lo cotidiano y tratamos de hacer esos abordajes. Y de exigir al Estado que realmente forme profesionales, y por eso lo plasmamos también en esta legislación en distintos apartados. Acá hay solamente 9 puntos de lo que es el capítulo entero en relación a salud. No sé, Martín, si querés sumar algo más. Sí, sí. En el punto 8 Belén, se podría agregar adultas, porque se habla de niños, niñas y adolescentes trans. ¿Habría una forma de, por ejemplo, hablar de adultas trans? O no sé si si se habla, pero en el punto 8 se garantiza la atención de niños, niñas y adolescentes trans, adultas también. sí, sí, no. A eso me Acá es refiero. como, esto es como En resumen, una... pero fíjate en el resumen. Sí. Dos cosas, perdón, para primero terminar de contestar a Belén, pero sobre lo que le dijiste tiene que ver con las prótesis PIP también, ¿no? No, eso es más lo que se parece a lo que son inyecciones de un producto X dentro del cuerpo, migrante, dentro del cuerpo. Entonces tiene que ser un médico que abra y haga específicamente una operación que se hace con láser. Se puede hacer otra cosa, como taller sobre el silicón. Pero es un problema de silicón, es específico en salud. Porque está contemplado en la ley, de manera que tiene que ver con el acceso a la salud, y además es previo, porque si es algo que afecta a la salud más allá de los tratamientos que tiene que ver con identidad de género, está contemplado, pero esta ley, como bien siempre definimos que es una ley innecesaria, porque en realidad vamos recorriendo cada uno de los derechos humanos como si no existieran en ningún, o sea, como si hubiera que aclarar que las personas trans también tienen derechos humanos, y que estas son las formas de que sean vigentes, se hace necesario siempre, y a mí personalmente, y siempre fue la idea de este proyecto, por eso es un proyecto larguísimo, porque no solo hace falta aclarar el derecho, hace falta aclarar cada detalle, o sea, que hace falta aclarar como hay un artículo que parece un listado del PMO, de todo lo que, porque alguna vez una prepaga osó en decir que eso no lo cubría. Entonces, de alguna manera, siempre se hace necesario, aunque consideremos que lo dijimos, decirlo 3 veces más. Entonces, quizás puede valer la pena, a raíz de lo que decís, Belén, hacerle una lectura y decirlo 3 veces más, esos tratamientos específicos que estás comentando, en el caso de que no estén específicamente en algún articulado, incorporarlo. Gracias. Allá del criterio, ¿no? Bien. Y después la otra cuestión, lo que tenía que ver con adultos, en realidad es un artículo que tiene que ver con un reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. No es que rechaza el acceso
psicológico de toda. A ver, ¿podés volver atrás, Fla? Sí. Está bien. Esto en realidad no es que no es un artículo que establezca que esas personas reciben tratamiento médico psicológico, sino que ese tratamiento médico y psicológico sea orientado al reconocimiento de las infancias y la adolescencia, cosa que es una problemática que a las personas trans, a partir digamos, adultas y adultas mayores, sí tienen el reconocimiento de la identidad, pero carecen de las prestaciones que están en otros artículos. Esto tiene que ver con que está orientado a eso, por eso se las menciona específicamente. Claro. Hay también un capítulo que habla de todo lo que tiene que ver con las infancias y las adolescencias, que después lo vamos a seguramente a ver. Bárbaro. Claro. Voy avanzando, así llegamos a ver toda la legislación, todo el proyecto en sí. El trabajo, el acceso al trabajo en condiciones dignas. Acá, como hoy les contaba, la ley un poco se desmembró con lo que se quiso avanzar, con lo que se fue avanzando en el Congreso, y ya existe una ley de inclusión laboral para personas trans, y primero salió ese famoso DNU de cupo, pero no sé por qué se me salió una raya ahí en la pizarra, pero bueno, no sé cómo salió eso. El acceso al trabajo en condiciones dignas habla justamente de trabajar una política específica también para la inclusión real de las personas trans en el ámbito laboral, otorgar realmente licencias por la ley de acceso al empleo, pero también las licencias por los trámites por los cambios registrales, las licencias para cuando accedes al sistema de salud. Hoy la mayoría de los convenios colectivos de trabajo y la ley de contrato de trabajo no tiene una licencia específica cuando quieras hacer un trámite o cuando quieras someterte a una cirugía en relación a la ley 26743, que es la ley de identidad de género. No existe una licencia específica, por eso la ley también habla de integralmente de lograr tener estas licencias por la ley de identidad de género, y también lograr tener estas licencias para los cambios registrales, y un abordaje específico de la real inclusión y la permanencia en el empleo de población trans, que la verdad que también recibimos muchas denuncias y muchos pedidos de intervención, porque no hay se cumple el cupo muchas veces, pero no hay un respeto real hacia la persona trans dentro de ese nuevo trabajo y de ese nuevo empleo. Y también es real que sabemos que el cupo trans, la ley de cupo trans en todo el país no se está cumpliendo específicamente. Sinceramente, no se cumple. Hemos hecho un montón de pedidos de informes a distintos organismos y tenemos esa información. No se está cumpliendo el cupo trans en Argentina. El acceso al trabajo en condiciones dignas, el cupo en el ámbito público, esto ya lo hablé hace un ratito. La eliminación de distintas barreras en el acceso al empleo, incentivos fiscales en el ámbito privado. Esto lo tiene hoy la ley de empleo formal para personas trans. Esa ley es un capítulo de la ley integral trans. Muchas veces sabemos cómo se ha hablado de esta legislación, de este proyecto de ley. La ley de cupo que se aprobó en Argentina, la ley de empleo laboral para personas trans que se aprobó en Argentina, el primer proyecto que se toma como parte para tener esa legislación hoy, es el proyecto de la ex diputada Silvia Orne, que es el proyecto de la Federación. Este capítulo entero ya se aprobó en el país, y por eso decimos, bueno, no faltaría tanto para aprobar era lo que más implicaba presupuesto, erogación presupuestaria, y eso ya se cumplió. Entonces por eso decimos que es importante avanzar con esta batería de políticas públicas tan necesarias para la vida cotidiana de la población trans, y que no irroga tanto presupuesto, porque ya lo grosso se lo llevó el capítulo de cupo que ya existe.
Esto también les contaba, los beneficios en las cooperativas que tengan personas trans en su integración. El acceso a la vivienda, esto también es importante, que todos, hoy no existe, por lo menos acá en Buenos Aires tampoco, y en distintas provincias del país no. Ustedes saben que cuando hay programas de viviendas sociales, hay determinadas características y requisitos para anotarse, para acceder a esas viviendas, en esos planes sociales, y ponen mamá con tantos hijos, mamá soltera, ponen personas con discapacidad, ponen distintos grupos vulnerados, pero no ponen personas trans. Y pedimos que pongan personas trans dentro de ese segmento de la población que tiene que acceder de una manera más ágil y más rápida y con prioridad a la vivienda. Entonces, esta ley propone que en los distintos programas especiales de acceso a la vivienda se contemple el cupo para personas trans, para la adjudicación de esos planes, tanto para adquirir, como para que te den, o como para un proyecto o un subsidio para mejorar la vivienda que vos tengas. Y en este capítulo creo que nos vamos a detener. Martín también traía información en relación a los montos actuales. El proyecto de ley integral trans propone dos tipos de compensaciones: una asignación mensual vitalicia para personas trans mayores de 40 años, equivalente a un salario de la Administración Pública Nacional, esto es los empleos del CINEP, se llaman acá en Argentina, y el goce del mismo es compatible con otros, es incompatible cuando superen 2 salarios mínimos, pero lo importante es que es mucha plata, así que lo importante es que esta asignación muchas veces hablaban, bueno, no, que es una jubilación. No, perdón, te corrijo, no 2 salarios mínimos, sino 2 de estos salarios. Dos de estos salarios. Claro, para tomar, ahora les digo más o menos, estos son los montos de estos, guardan relación con las leyes reparatorias de la dictadura, ¿no? Tiene un resarcimiento, ¿no? Para quienes estuvieran privadas de la libertad, quienes tuvieron torturas. Políticamente es asimilable políticamente y en la realidad también es asimilable las privaciones de derechos, la violencia institucional que sufrieron las personas trans a las que padecieron. Y el estándar reparatorio de la Argentina está fijado en esas leyes. Entonces, las personas trans entendemos que no son torturadas de segunda, sino que tienen que tener ese estándar reparatorio. Entonces, lo que es el resarcimiento en la ley integral trans, que es lo que aparece abajo, acá abajo, es un pago de una suma única y que se da en ocasión se otorga a las personas que a la fecha de la ley de identidad de género tenían 18 años. ¿Está bien? Es un recorte que se hizo en el cual se presume, sin necesidad de demostrar nada, que cualquier persona que tenía 18 años a la sanción de la ley ya había pasado por una situación de privación de sus derechos tales que amerita una reparación. Y esa reparación de resarcimiento actualmente, según las escalas que se da acá, porque es un monto que va variando según las paritarias, sería de 10.556.559,40. O sea, ese es el monto, que son como 20 salarios de determinada escala. Esto es leyes reparatorias argentinas. O sea, es ese estándar, no es una cifra que se nos ocurrió, sino que está en ese estándar y aplica. Y en lo que tiene que ver con la asignación, ya es una asignación mensual. El objetivo, además de reconocerles toda la privación de los derechos y de la situación económica en la que están producto de esa vulneración de derechos, tiene que ver con quienes son mayores de 40 años, que la ley entiende que ya están en el límite de lo que sería la expectativa de vida
que tienen las personas trans, y eso es una asignación. Y es mensual, y es de, según la escala, ¿no? Es de 182.018,14 centavos, que es lo que también fija la escala. Esto, como decía, es mensual, y cuando una persona trans manifieste tener ingresos, que es el doble de esto, no le correspondería la asignación. ¿Está bien? No sé si quedó claro o si hace falta explicar alguna situación más. En este caso, lo único que hay que demostrar es el cambio registral y la mayoría de edad, en todo caso. Y las otras, perdón, el resarcimiento puede ser para personas que no necesariamente tengan 40 años. Claro, creo que en este punto es el punto que queríamos marcar esas, no sé si diferencias, pero la verdad que tiene que ver con que nuestro proyecto no habla de una de una aprobación, de llevar pruebas y de ventilar distintas situaciones para ver si podemos llegar a tener el beneficio de este dinero, de este subsidio, sino que llegando a la mayoría de esta edad, de 40 años, se puede acceder simplemente por ser una persona trans. Es obvio que la verdad que lamentablemente se sufrió mucha violencia institucional y se necesita de esa reparación, de esa asignación. Entonces, este proyecto habla en sí de que no es necesario llevar ninguna prueba adelante, ni abrir ningún expediente administrativo o judicial, y vamos a defender a muerte eso, sinceramente, lo estamos defendiendo en cada momento que podamos defender el proyecto en el Congreso, estamos colaborando como asesores también en los proyectos de ley y en los debates parlamentarios que se den para defender con estos argumentos lo importante que es acceder a esta asignación y a este resarcimiento, pero también con estos números, ¿no? Porque muchas veces hoy escuchamos que se está hablando de otros puntos y de otras, que sin duda que si avanzan podemos llegar a estar de acuerdo con el avance en el reconocimiento de derechos, pero que no termina siendo digno si no se llega a estos estándares, porque las víctimas de esa violencia merecen el mismo reconocimiento, no somos víctimas de segunda, ¿no? Necesitamos el mismo reconocimiento en esos estándares de violencia institucional. Entonces, esos montos que hoy dijo Martín, que recién dijo Martín, los 10 millones del resarcimiento y los 180, no sé, del salario, hoy tiene que ver con la búsqueda de estándares en medidas de igualdad con el resto de la población. No podemos marcar esa diferencia. Y también otra cosa es que parecen como cifras como arbitrarias, y no son estándares reparatorios que existen, y de hecho estamos pensando, hay algunas propuestas de leyes reparatorias para personas trans que establecen el equivalente a una jubilación mínima. Y en su momento tuvimos que pensarlo, ¿no? ¿Cómo sería si fuera una especie de jubilación anticipada? Y en ese momento lo evaluamos y pensémoslo, le invito a pensarlo, ¿no? Como piensen en una persona que se jubila a los 60 años, y que el INDEC establece que su expectativa de vida, una persona cis, que se jubila a los 60 años, tiene como, su expectativa de vida es de 80 años, 6. Tiene 20 años para disfrutar de su jubilación. O sea, el Estado les garantiza a las personas cis 20 años de jubilación. Ahora, una persona trans actualmente tiene menos 20 años para gozar de su jubilación, porque va a fallecer a los 40 años y se va a jubilar a los 60. O sea, aún jubilándose
aún jubilándose a los 40, va a tener solo 2 años para gozar de su jubilación, en los términos actuales. O sea, fíjense que aún así estamos como con posturas que no son, o que te terminan poniendo a la defensiva, ¿no? a las poblaciones trans. Eso es una reflexión para también, para incorporarla en el debate, ¿no? Con cuántas desventajas cuenta la población trans. Podría ser un aporte en cuanto a este punto. Perdón. Hola, ¿cómo les va? Soy Euge. Sí, Euge. ¿Cómo les va? Bueno, yo soy activista por la ley de reparación histórica para las compañeras mayores sobrevivientes, y bueno, hace bastante tiempo que venimos peleando porque no sea un sueldo mínimo, sino que sean 3 sueldos mínimos. El último proyecto de ley que salió, o sea, aumenta un 50% ese monto, si las compañeras pueden justificar que estuvieron presas por sus propios testimonios, un 70% más si estuvieron detenidas en dictadura militar. O sea, es un proyecto que se viene activando hace mucho tiempo y que estamos tratando de que también las compañeras puedan tener un proyecto personal para ellas, que pueda ser un proyecto reparatorio, más allá de que, bueno, dentro de la ley integral trans lo que yo veo es como un último punto, y lo que quiero resaltar acá, o sea, no es para decir que una ley es mejor que la otra, o sea, no lo digo en ese sentido, sino en el sentido de que creo que las adultas mayores tienen una emergencia, que vivieron en un estado sin derechos, que por ahí hay muchos compañeros que hoy están gozando de esos derechos que hemos podido conseguir con las nuevas generaciones, con el cupo laboral trans, con la ley de identidad de género, pero creo que hay que darle una importancia real a las compañeras mayores sobrevivientes dentro del proyecto de la ley integral trans, para que juntos podamos armar algo un poco más abarcativo y más importante también para ellas. Sí, Euge, y el proyecto lo tiene, de hecho tomamos muy de relevancia la emergencia. También hace muchos años que trabajamos, como te decía, nosotros presentamos este proyecto en el 2012, o sea que ya lleva 11 años que estamos trabajando en él, y antes habíamos trabajado en la ley de identidad de género. Somos compañeros dentro del espacio que hace muchos años también hacemos este abordaje y este trabajo de distintas situaciones trabajando con nuestras organizaciones. Trabajamos específicamente, especialmente con ATA, pero y con otras organizaciones trans en el resto del país. Y el abordaje es con mucho respeto y con mucha seriedad y con mucha preocupación también, y por eso también hablábamos de estos montos, porque leímos los proyectos consensuados. Vos sabés que hay un dictamen consensuado que habla de otros montos, y entendemos que siempre queremos ir por lo que es mejor, ¿no? Sí, no me molesta decir que es la máxima legislación o que es lo más integral o que es todo el abordaje. Entendemos que hay una realidad específica y entendemos que hay emergencias específicas en todo sentido, y hay emergencias para atender, y este proyecto de ley, por lo menos desde nuestro espacio, entendemos que hace un abordaje integral para pensar todo tipo de política pública, y que por supuesto el avance que exista en materia de reconocimiento de derechos, de un resarcimiento, de una reparación o de una asignación, lo vamos a acompañar, lo vamos a celebrar y lo vamos a defender, pero también no vamos a dejar de decir de que todavía falta y que necesitamos una política integral para toda la población trans específicamente. Entonces,
una cosa no quita la otra, Euge. La verdad que al contrario, son empujes en el mismo sentido, y estos proyectos, este proyecto específicamente, se viene presentando hace muchos años y se viene trabajando en ese sentido, entendiendo la seriedad, el respeto y la valoración que se merece atender a la población trans de esas franjas etarias, con el respeto a ser verdaderas sobrevivientes de todo lo que sucede en Argentina, ¿no? En ese sentido, pero también entendiendo que justamente es muy difícil a veces pedir a determinadas compañeras de determinadas edades salir a buscar tantos antecedentes o tantos papeles. Yo entiendo que a veces tiene que ser parte de un archivo histórico, pero cuando a veces se me hace muy difícil, no sé, en lo cotidiano se nos hizo muy difícil, por ejemplo, validar los datos del potenciar, porque no había internet en determinados lugares, porque no había acceso a determinados, imagínate, a determinadas cosas que podíamos llegar a tener desde lo administrativo. Imagínate, me ha pasado con distintas compañeras y compañeros que han sido detenidos y detenidas y torturadas en comisarías. Dice, pero acá a mí nadie me registró nada, acá nadie me puso mi nombre cuando entré, y me llevaban y me tenían toda la semana para el cachetazo. Eso también va a ser difícil de llegar a demostrar. Por eso también hablábamos de una ley que ya está, ¿viste? Sobrevivimos, llegamos, somos personas trans, necesitamos tener esta asignación, necesitamos tener este resarcimiento sin que tengamos que demostrar nada más. Sí, compañera, El totalmente. mismo Estado dijo eso. ¿Te acordás cuando nos dieron la ley de identidad de género? Nos pidieron perdón por los años de sufrimiento. Ahí mismo el Estado reconoció el maltrato, la violencia, la discriminación, la persecución en democracia y en dictadura y en democracia. Hasta el año 2012 teníamos artículos que no criminalizaban en Argentina. Entonces, Totalmente. Sí, hay un reconocimiento de palabra, pero realmente las compañeras, o sea, necesitan ese resarcimiento económico, esa indemnización para poder vivir dignamente lo que les queda. Pero les agradezco mucho por la respuesta y por este espacio. Gracias. Gracias, Euge. Y también es... Yo puedo hacer una reflexión así como en la cual no es... Yo estaba pensando cómo sería una mujer que fue violada, en la cual te doy un dinero pero no digas nada. Yo creo que tiene que existir una fomentación del archivo para quien quiera contarlo pueda contar, y que quede un archivo, que se fomente la historia de lo que nos pasó. Porque si no queda, no es que yo tenga que demostrar que me pasó tal cosa, sino que se respete la acumulación de material que existe, ya archivos LGTB, como prueba grupal, y a la vez poder fomentarlos, como existe en otros países, donde se fomenta el espacio de memoria, para que no se vuelva a repetir, pero contarlo. Porque si no, cuando nosotros ya no estemos, no va a quedar un registro de lo que nos pasó. ¿Se entiende? O sea, no sé cómo se tendría que escribir o cómo se tendría que pedir, pero sí considero que sí hay que contarlo y sí hay que registrarlo de alguna forma, como parte de ese resarcimiento de que pueda existir distintos archivos provinciales en cada una de sus regiones para que puedan contar qué pasó, poder juntar testimonios y demás. Creo que fomentar eso como parte de un resarcimiento para que se entienda qué es lo que pasó. Más allá, porque si no queda como que soy una persona trans mayor de 40 y me lo merezco, y me hice trans hace 2 años y no pasé nada. ¿Se entiende? Porque una cosa es pasar dentro de un closet, sí, y otra cosa es estar adentro de un calabozo. ¿Se entiende? Entonces, me parece que hacer como una memoria global en conjunto y fomentar los archivos para poder sí contarlo. Si no, como que queda como que, bueno, te doy este resarcimiento, pero no cuentes nada, no quiero escuchar nada. Yo creo que sí tienen que escuchar lo que pasó. Yo creo que en este sentido hay que distinguir lo que sería la necesidad de construir un archivo de el requisito de probar todas y cada una de esas cuestiones que pasaron
y de manera fehaciente como condición necesaria para acceder a un, a un derecho, no un beneficio, ¿no? A un derecho a la reparación. O sea, me parece que está bueno, muy bueno lo de la necesidad de tener una memoria, y es parte de la reparación. De hecho, cuando se habla en el ámbito internacional, cuando se habla de las políticas de reparación, está el resarcimiento económico. Esto es el estándar de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Cuando dice reparación, ya le hice un listado, reparaciones en derechos humanos tienen que tener 5 cosas. El resarcimiento económico, perfecto, está. El cese del acto, es decir, si las personas si sufren determinada vulneración histórica, tiene que haber cesado. Rehabilitar los derechos, o sea, es decir, no solo que dejaste de vulnerarlas, sino que esos derechos que haya vuelto la participación social, que ya no tengan más explotación económica, que ya no tengan más desprecio cultural, la rehabilitación de todos los derechos, garantizar la no repetición, o sea, las campañas, todo lo necesario para garantizar la no repetición, y como vos comentabas, Belén, la investigación y la sanción de lo sucedido, ¿no? O sea, eso está en el estándar. Por eso a veces se insiste con una ley integral, porque no es solo la reparación, sino asegurar que todos estos estándares reparatorios estén contemplados y esté rehabilitado todos los derechos. Bueno, nada, ese era el aporte. Pues bueno. Otro punto. En el No, por monto ahí, otra pregunta, perdón. En el monto reparatorio X, de las dos opciones que hay, ¿no? ¿Están contempladas las personas exiliadas que son argentinas pero que están viviendo en el exterior? Y segunda pregunta, si esas mismas personas al tener pruebas pueden estar tienen que firmar algo y están habilitadas para poder hacer un juicio al Estado. Ejemplo, en mi caso, que tengo asilo político. O sea, si acepto la ley integral trans y acepto el monto, primer punto, estoy en el extranjero, ¿me corresponde? Y segundo punto, si lo firmo y lo acepto, no puedo hacerle juicio al Estado más allá de que las pruebas que tengo, o estoy habilitada inclusive a poder hacerle juicio al Estado. No se requieren pruebas. O sea, esta ley no requiere pruebas, lo presume. Para lo cual... No en la ley, no en la ley. En la ley entendí esa parte. Lo que digo es, si yo acepto la ley y acepto el monto X de sí, sí, dinero, sí, hay que probarlo. estoy viviendo en el extranjero, ¿lo puedo recibir? ¿Está contemplado esas personas, las personas que vivimos en Las el extranjero? las leyes reparatorias, o sea, esta ley no lo impide. No hay que Perfecto, renunciar a las acciones. No perfecto, menciona lo contrario, pero no lo impide. perfecto. Esa era la pregunta. Martín, si estás hablando, no se te Ay, escucha. no, estaba hablando, pero no sé si hay alguna otra pregunta. No, bueno, por mi parte, yo creo que está genial verlo desde ese punto de vista, como que a partir de los 40 años, pasando los 40 años, poder acceder a esa ayuda, por decirlo así, no sé, como no una ayuda, ¿cómo fue que tú dijiste, Martín? O sea, un resarcimiento económico y una Exacto. asignación. Exacto, un resarcimiento económico porque, bueno, sabemos que ya a partir de incluso hasta de los 30 años es muy complicado
conseguir trabajo, más ya pasando los 40 es muchísimo más complicado. Y siendo trans, el triple, pues, muchísimo más. Entonces esa ayuda económica sería justo para nuestra población. Eso sería todo. Ahí llegamos a finalizar, es un resumen. Nosotras, si querés, lo podemos difundir también al proyecto que está con estado parlamentario, para que, es como decíamos hoy con Martín, es una ley muy larga, de muchos artículos. Esto es un resumen re chico, reacotado, pero era para un encuentro que teníamos hoy, que tenía que ver con explicar bien de qué se trata esta legislación, qué puntos abarca, qué ámbitos abarca específicamente, y los debates actuales que se están dando en relación a los proyectos vigentes. Nuestras redes sociales, la mayoría de las compañeras que están en el espacio tienen nuestros celulares también. Estamos absolutamente a disposición para cualquier duda. Si quieren esta publicación, esta grabación la podemos difundir, la podemos subir también a nuestras redes, para que todos quienes no pudieron estar hoy en el Zoom por una cuestión de horario, de trabajo, de distintas causas, puedan después escucharlo. Acá nos vemos todas las caras ahora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es un resumen muy corto, pero creo que llegamos a abordar lo más importante de toda la legislación, lo que queríamos resaltar, destacar, y sobre todo también enfocarnos en estos últimos montos de la asignación y el resarcimiento, que había algunas dudas, había visto, entonces nos importaba también dejarlo bien en claro. Y desde ya, nada, a seguir trabajando e impulsando estas legislaciones que son tan necesarias para nuestro colectivo. Está María también, acá le agradezco que se sumó, María Rashid, que es una de las principales autoras de este proyecto. Así que gracias, María. ¿Cómo están? Disculpen que estoy así, pero como no tengo los anteojos, no veo nada. Yo quería solamente agregar unas dos cositas, capaz que ya las mencionaron. Nosotros como organización pensamos que el resarcimiento, llámese resarcimiento, reparación, porque que quede claro que tanto la Federación como estoy segura, ATA, porque lo hemos hablado con muchas compañeras, ninguna organización tiene problema en cómo se llame el proyecto, pónganle el nombre que quieran. Lo que queremos es que se reparen, se resarzan todos los años de violencia que han vivido las personas trans en nuestro país. Ese es el objetivo. Entonces, el nombre nos da lo mismo. Lo que no nos da lo mismo es que si las víctimas de la dictadura militar cobran un determinado monto por la violencia que vivieron durante la dictadura, las compañeras trans que han vivido violencia en dictadura y en democracia, y a veces en democracia la misma violencia que se vivió en dictadura, no nos parece que tengan que cobrar menos. Por eso el proyecto de ley integral lo que propone es el mismo resarcimiento, el mismo. Eso por un lado. Y por el otro nos parece que una cosa es un resarcimiento por la violencia vivida, y otra cosa es que esa violencia ha generado condiciones de vida que implican dificultades para acceder a condiciones mínimas de subsistencia. Por lo tanto, tiene que haber una asignación que garantice el Estado para esas personas. El monto de resarcimiento, creo que ya lo hablaron, le están preguntando, por eso por ahí lo repito, es alrededor de 10 millones y pico, que es lo que estarían cobrando hoy las víctimas familiares de víctimas de la dictadura militar, o las mismas víctimas. Más o menos el resarcimiento está en ese monto. Habíamos calculado hoy para esta charla el número exacto,
10.556.559,40, calculó Martín exacto. Con 40 centavos, no hay que reclamar los 40 centavos, no vamos a permitir que no estén los 40 centavos. Bueno, y después, la asignación, lo que nos pareció es, bueno, ¿cuánto cobra un trabajador del Estado profesional? Nivel C, que es el nivel profesional. Bueno, eso es el CINEP. Nivel C es lo que tiene que... Hoy son 180 y pico de mil pesos, pero el día de mañana será otro monto. Va creciendo a medida que las paritarias van aumentando. Por eso ponemos un monto, no ponemos un número fijo de monto, sino el nivel C de CINEP. Ahora, dicho esto es lo que nos parece mínimo para que sea justo. Lo mínimo para que sea justo. Ahora, dicho esto, también quiero aclarar, única vez es el monto grande, digamos, no es una reparación por única vez a todas las personas. Eso quiero aclararlo, que vivan en el extranjero, que vivan acá, que tengan trabajo, que no tengan trabajo, no importa, porque es un resarcimiento por lo que vivieron, por todos estos años de violencia, que no se terminaron, ni siquiera con la ley de identidad de género. Compañeros, ustedes saben, hace menos de un mes, no, un mes y pico, unos meses, no sé, el tiempo ya, mataron a una compañera acá en Pilar, provincia de Buenos Aires, en una comisaría. Es violencia institucional, eso es violencia del Estado, sigue ocurriendo, y por eso nos parece que el resarcimiento tiene que estar. Lo de mayores de 40 es una presunción. Se presume que todas las mayores de 40, y en todo caso habrá que probar algo en contrario. Pero las de menos de 40 también pueden probar esa violencia. Ahí no está la presunción, pero eso no significa que no merezcan algún resarcimiento por la violencia institucional que hayan vivido. Ahora, más allá de todo esto, también les quiero aclarar, porque hay gente que dice cualquier cosa, que nosotros vamos a acompañar y le vamos a pedir a todos los diputados y senadores que acompañen lo que tenga mayor consenso. Ahora, ¿qué tenemos que proponer las organizaciones, en mi opinión? Lo de máxima, lo que consideramos mejor. Para ir a negociar, después nos vamos a encontrar con fuerzas políticas que nos quieran dar menos. Entonces, después que ellos nos quieran dar menos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahora, quienes dicen estar de nuestro lado y quienes somos organizaciones de militantes, no organizaciones de personas que les quedamos cómodas al poder y entonces pedimos lo que nos dejen pedir. No. Pedimos lo que nos corresponde y cuando vamos a la Cámara de Diputados y hay que negociar con quienes no nos quieran dar lo que nos corresponde, vamos, por supuesto, a acompañar lo máximo posible. Y si lo máximo posible es una jubilación mínima, nosotros no nos vamos a oponer. Ahora, no nos pidan que digamos que nos parece bien, que nos parece justo. Una jubilación mínima a los 40 años es una jubilación anticipada. Eso no es ninguna reparación. Eso no es ninguna reparación. Ahora, hay compañeras que nos dicen, bueno, pero lo necesitamos. Listo, nosotros lo vamos a acompañar. Nadie le va a decir a un diputado, un senador, una senadora, no lo voten. O pónganse en contra. Nadie va a decir eso. Ahora que no nos vengan a engañar. Si están a favor de nuestros derechos, entonces pidan, exijan, propongan lo que nos corresponde. Y que sean los que no quieren darnos eso, los que digan que no quieren. Yo les digo eso, que no les mientan, que no digan que la Federación, ATA, qué sé yo, se opone a que salga lo que tiene consenso. No, nosotros estamos de acuerdo que salga lo máximo que pueda salir. Y si lo máximo que pueda salir es una jubilación mínima, bueno. Pero eso no quiere decir que no digamos que no nos parece bueno una jubilación mínima, nos parece justo una jubilación mínima. Tendría que ser más que eso. Ahora, si un diputado nos pregunta, ¿lo voto o no lo voto? Claro, sí, por supuesto. ¿Lo firmo o no lo firmo en el dictamen?
Claro, sí, por supuesto. Todos los diputados firmantes y después senadores seguramente van a hacer lo mismo. Firmantes de la ley integral trans van a apoyar la iniciativa que logre mayor consenso. Eso está claro. No nos vamos a oponer ni como organización, ni tampoco los diputados que firmaron el proyecto se van a oponer a que salga otra cosa. Ahora, históricamente, la Federación y ATA han estado siempre por la propuesta de máxima, por lo que corresponde, por lo que es justo. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. En todo caso, que venga la derecha, que venga Milei a decirnos que no es justo y que nos tenemos que conformar con una jubilación mínima. Y bueno, si necesitamos los votos de Milei y si los votos de Milei no se aprueba, y bueno, saldrá la jubilación mínima. Nadie se va a oponer a eso. Cualquier avance, vamos a estar de acuerdo. Ahora, que sea Milei el que lo diga. Que no sean compañeros y compañeras que dicen que están a favor de nuestros derechos. ¿Están a favor de nuestros derechos? Bueno, queremos la misma reparación que tienen las víctimas de la dictadura y queremos una asignación que sea del nivel C profesional del Estado. Y si no, que nos digan la verdad, que nos digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que estamos proponiendo. Los que firmaron el proyecto, que es casi todo, a ver, en el Senado, junto con Linares de Chubut, que acá está la compañera que logró esa firma, firmó casi todo el Frente de Todos. Es un bloque grande, son un montón de senadores, ¿eh? Creo que firmaron, no sé cuántas firmas tiene, pero tiene más de 10, 12 firmas creo que tenía la última vez que lo vimos. El de Linares. Y en diputados lo presentó el Partido Socialista y tiene firmas de todos los bloques políticos. Del Frente de Todos, tiene firmas de la coalición cívica, tiene firmas del Partido Socialista. Entonces, eso, me gustaría dejar en claro por ahí la cuestión política, ¿no? Que nosotros no nos oponemos al avance, por más mínimo que sea, lo vamos a acompañar. No somos como otras organizaciones que si no es mi proyecto, entonces estoy en contra y le digo a mi diputado que vote en contra. No van a ver a ningún diputado o diputada que firmó la ley integral votando en contra o firmando en contra de un proyecto que sume, que vaya por un poco más de derechos, aunque sea poco. Pero bueno, nosotras y nosotros y nosotros como militantes tenemos que exigir lo que corresponde. Eso quería Nunca menos que la igualdad. compartir, nomás. Yo Sí. quería agregar algo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, yo quería agregar ahí a lo que decía, que tenemos que saber más, tenemos que saber que el número de personas trans que vivimos la dictadura militar, porque hay que hablar claro, las que vivimos la dictadura militar, que somos las compañeras de los 70, 80, hay muy pocas que damos. No es que somos 3 millones de compañeras, no, quedamos muy pocas. Creo que hay un número, no sé, hay en el RENAPER un número de 320 compañeras, no me acuerdo si es ese número, somos muy pocas. No jode el presupuesto a nadie con el número de 300 mujeres. Y yo creo que hay que tener bien en claro, cuando hablamos de reparación, yo escucho el tema de la reparación. A ver, para mí no es una reparación, porque que te den una jubilación mínima y que te hagan creer que esa es la reparación por todos los calabozos, persecución que tuvimos en la dictadura militar, esa no es la reparación. Creo que ahí lo dijo María bien claro. Tenemos que reclamar nuestros derechos y nuestros derechos están ahí, que es el derecho a todas las personas perseguidas en la dictadura militar y también en democracia, que se cumpla
las leyes. No nos pueden decir, bueno, a ustedes les vamos a dar 80.000 pesos todos los meses, como ya lo hicieron con otras compañeras, y esa es la reparación. Esa es la reparación histórica. Y le ponen un nombre que vos decís, bueno, la reparación histórica, esa no es la reparación para toda la violencia que vivimos las compañeras trans. Y yo creo que hay que tener bien en claro la historia. Hay compañeras que estuvieron en los pozos de Banfield, ¿eh? Compañeras como nosotras, ahí veo a mi compañera Cuca, que vive en Europa y que está hace 40 años que se fue a Europa por la dictadura, como muchas compañeras que nunca más regresaron al país, que murieron fuera de nuestro país. Pero, a ver, yo creo que no podemos olvidar la historia, porque si no estamos pensando en un subsidio que nos van a dar porque tengo 50 años y ya no puedo pararme más en la esquina, entonces necesito comer y el Estado me va a dar 80.000 pesos todos los meses para poder comer. No, eso no es la reparación histórica. Y creo que las personas trans que vivimos la dictadura militar pero tenemos antecedentes para mostrar, a montones tenemos antecedentes y tenemos que mostrar los antecedentes de que nos llevaban detenidas. Pero hablemos con la realidad y no permitamos que ningún diputado, ningún senador nos hagan convencer de que con 80.000 pesos todos los meses es la reparación a la población trans encarcelada, perseguida, torturada, asesinada. Eso no es la reparación. Y creo que yo la otra vez tiré un nombre y creo que ahí muchas de las compañeras, muchas fueron las Nachas Guevara que se fueron del país, que se fueron a México, que se fueron a Europa, que se quedaron por la persecución. Entonces hay que darles el debate al Estado y que no nos hagan creer que la reparación histórica por la persecución de la dictadura militar en Argentina es lo que nos quieren dar. Eso no es la reparación. La reparación es otra. La reparación es la reparación del Estado argentino. Y creo que las personas trans, en mi caso ya de 60 años y que vivimos, vuelvo a repetir, que vivimos la dictadura militar, no que me la contaron, tenemos todo el derecho de reclamar una ley integral trans, con todos los beneficios que les dieron a otras personas que se lo merecieron también y que fueron perseguidos en la dictadura militar. Entonces, hay que reparar eso con nosotras. Después podemos hablar de 40, 42, 45, 40, hablemos después las edades que quieran. Pero primero hay que hacer una reparación a las víctimas en concreto para que esto nunca más pase. Porque si no va a quedar como un subsidio que me van a dar porque tengo 50 años, como no me puedo parar más una esquina, tengo un montón de enfermedades, me dan 80.000 pesos y ya esto, el Estado me reparó mi vida. No, ni mi futuro, ni la vida anterior que tuve frente a la dictadura militar me va a reparar todo lo que pasamos las personas trans en la dictadura. Así que creo que hay que tratar de informarnos, de que nuestras compañeras en las provincias estén informadas, les llegue esta información y que realmente podamos tener una ley y que ninguna y ningune quedemos afuera, porque no podemos quedar afuera. Creo que los números, no sé ahí Flavia o María, creo que en Argentina somos 12.000 personas trans. De las 12.000 personas trans, ¿cuántas entrarían en la reparación, en la ley integral? Vamos a poner 5.000, no sé, 5.000 personas. Si un Estado no puede reparar a 5.000 personas, bueno, creo que ahí es donde tenemos que exigir de que es necesario reparar a una población excluida de todos los beneficios que muchas de las personas pueden tenerla y no la tuvimos nosotras por la persecución policial y del Estado. Gracias. Gracias. Corta. ¿Puedo una cosita, Fla? Sí, ahí justo te iba
Iba a señalar que estabas levantando la mano. Bueno, adelante, Dani. nada, yo quiero aprovechar este Zoom porque tenemos compañeros de todo el país y a mí lo que me gustaría pedir y que sea posible es que todos tenemos algún partido político o todas conocemos a nuestros senadores y a nuestros diputados de la provincia. Y así como trabajamos mancomunadamente para matrimonio igualitario, como nos enseñó María, como nos enseñó Flavia, como nos enseñó Esteban Paulón, que tuvimos reuniones para ver cómo hacíamos la incidencia política, y también nuestra líder, que es Marcela Romero, y que nos enseña todos los días a hacer esta incidencia política que es necesaria, poder hablar con nuestros legisladores, poder acercarles el proyecto de ley en mano, poder contarles quiénes somos, para qué lo queremos, qué repararíamos, qué haríamos, todo lo que tiene que ver con este proyecto. Eso es lo que hicimos en algún momento con matrimonio igualitario federalmente en todo el país, que nos acercamos a cada legislador, y si no, algún compañero que era de otro color político, de otro partido político, poder hacer lo mismo que pasó con matrimonio igualitario y lo que pasó con la ley de identidad de género. Me parece que este momento es importante para poder incidir políticamente o meternos políticamente con nuestros legisladores, poder convencerlos, poder contarles, poder pedirles, y cada acto que haya, cada lugar donde sepamos que va un legislador, que va un diputado o un senador nacional, poder alcanzarle el proyecto de ley de la ley integral trans, poder contarle, poder pedirle una reunión. Estamos en un proceso político, de campaña política, donde muchos legisladores quieren subir a sus bancas. Entonces también es nuestra oportunidad para poder pedirle a ellos mismos que si quieren nuestros votos, o si quieren que acompañemos políticamente a su partido, o al que pertenezcamos, o al que tengan, que puedan comprometerse con la ley integral trans. Esto nos enseñaron, esto es lo que hicimos con la ley de matrimonio federalmente en todo el país, con la ley de identidad de género, y con otras leyes que nos pidieron y nos enseñaron desde la federación, y de la asociación de base a la cual pertenezco, que es ATA. Esta es la escuela de ATA que nos enseña todo el tiempo a poder militar, a pedirle a nuestros legisladores para que voten esta ley. Por eso que estamos reunidos y reunides, mucha gente de todo el país. Eso tenemos que hacer con nuestro papelito, con nuestra ley integral trans, llevársela al legislador, convencerlo al legislador, cambiarle los votos por la ley integral trans, y pedirle también a nuestros compañeros que en estas elecciones podamos votar a quienes nos apoyen. Quienes nos apoyen, no. El voto va para quienes nos apoyen con esta ley integral trans. Eso le quiero pedir, y que no solo se haga con la compañera que tenemos al lado, que lo hagamos también con otras personas, no solo la del colectivo, o la de la población travesti trans o LGBT, sino con todas las personas del barrio, militancia pura como nos enseñaron. Esa es la manera de poder llegar a conquistar un voto más de los que no tenemos en la legislatura, nos puede hacer un montón. Eso, nada más. Y aguante Carlos Linares, me olvidé. Gracias, Dani. Creo que levantó la mano Zulma. ¿Sí? Hola, buenas tardes compañeras, compañeros y compañeros. Bueno, quería agradecer este encuentro, que es buenísimo, es excelente, acerca de la ley integral trans. Bueno, contarles que, para quienes no me conocen, yo soy cosecretaria de la Secretaría de Niñeces, Adolescencias Trans, Diversas y sus familias, de la Federación Argentina LGBT. Soy mamá de un chico trans, de varón trans. Lisandro es cosecretario, Lisandro Cotone. Solamente decirles a las compañeras, compañeros, de la importancia de esta ley también para las niñeces y adolescencias trans, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de una ley no binaria, estamos hablando de derechos, todo el apoyo a las compañeras adultas mayores, a las compañeras que la lucharon y hicieron posible que hoy yo pueda acompañar a mi hijo, y muchas familias podamos acompañar a nuestros hijos, hijas trans, no binarias, ¿sí? de género fluido, niñeces, ¿sí? Niñeces trans. Entonces, pensemos así, todo lo que nos falta es una ley de máxima, que es esta ley. La necesitamos, es muy importante, la tenemos que militar, porque tenemos que pensar en esas niñeces y adolescencias trans que hoy están viviendo, que también tienen muchas dificultades en las escuelas, tienen muchas trabas todavía para hacer los DNI,
todavía nos falta allanar muchísimo camino, y esta ley nos va a allanar ese camino, a todos, ¿sí? A las familias y a toda la sociedad, en especial a las personas transadultas que necesitan esta reparación y este reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a todos, a todas por estar, la verdad que un placer encontrarnos, vernos un ratito, profundizar y repensar estas estrategias como bien han expresado nuestras compañeras y cuadrazos que tenemos acá en la organización. Si a ustedes les parece, queda grabado, esto queda grabado, si les parece bien lo difundimos en nuestras redes. Lucía creo que después se lo voy a pasar también para que lo difunda. Quiero agradecerles el tiempo, el espacio, y desde ya siempre a disposición, y nada, un gran cariño a todos, y sigamos profundizando, trabajando fuertemente por esta legislación que la necesitamos. Hoy acá son la mayoría activistas, no hace falta explicar por qué, pero hace falta sí decir que tenemos que seguir militándola, como bien decía Dani, Marcela, todos acá en el grupo, en el espacio, codo a codo en la calle. Vamos a seguir avanzando porque la necesitamos y porque es urgente. Vamos a hacer me quedo con ese eslogan de ley integral ya, el avance a todos los derechos. Nunca menos que la igualdad, me quedo con esa frase también que decimos siempre con María. Gracias, Martín, por el tiempo, la explicación, un genio. Gracias. Hola, Zulma. Ay, gracias, Martín. Gracias por el apoyo, siempre. Una última cosa que a raíz de lo que dijo Daniela, hay proyectos de ley integral trans provinciales para presentar. Hay el proyecto de ley nacional para circular, hay apuntes y resúmenes del proyecto para quienes necesiten decirlo en un ascensor, hay PowerPoint, falta hacer una película, pero ahora queda el hay video, un montón de herramientas que están a disposición. No sé cuál es la mejor manera de hacérselas llegar, pero pónganse en contacto con Flavia, quienes sepan. Claro, esta presentación, Martín, que hicimos recién, el PowerPoint, lo podemos circular a los compañeros para que lo sigamos difundiendo y tengamos como una herramienta, un machete para seguir defendiendo el proyecto. Les agradezco, quedamos en contacto. Gracias, Marcela. Gracias. Perdón, siempre tengo que decir algo más para que vos no te quedes con la última palabra. Ay, no. No, incluso si quieren trabajarlo a cualquier nivel y quieren ponerse en contacto conmigo para adaptarlo, también. O sea, cuenten con eso. Hay preguntas dónde pueden bajarlo. Lo voy a subir, si quieren, a las redes sociales y ahí le ponemos en un drive para que lo puedan descargar. Me parece que es la forma más práctica para que todos lo tengamos bien a mano. Gracias a todos, la verdad, un cariño inmenso, y a quienes nos conocemos por primera vez acá en el Zoom también quedamos a disposición. Gracias, Belén, Cuca, que están más afuera, más lejos. Gracias. Gracias a todas. Marce, un abrazo, un cariño. Gracias, un beso. Queda todo grabado. Queda todo grabado, dale. Las compañeras de acá lo quieren traer a Martina a Chubut. Sí, hay que invitarlo a que dé los talleres en las provincias. Vamos, Martina, eso Chubut. también hay que ponerlo en agenda. Tal cual. Tal cual. Dale, gracias, compañeros, nos vemos. Chao. Muchas gracias.